Gracias por tu misericordia. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas que están en esta hora comenzando a conectarse a través de esta plataforma del Internet. Soy el pastor Salvador Turcios del Ministerio Internacional Las Águilas. Esta tarde vamos a orar. Nos ponemos en las manos del Señor para que sea Él guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Padre eterno y santo, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos honra, poder y alabanza, mi Dios, porque solamente a ti te pertenece. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, y me presento para que en esta noche, Señor, que voy a estar llevando esta palabra, Señor, que es su palabra, seas tú, Señor, guiándome con tu Espíritu Santo, para que todo lo que hable, Señor, quede grabado en la mente, en el corazón de cada oyente, Señor. Padre, glorifícate como tú lo sabes hacer, Señor. Honra a los que te honran, como dice su palabra, y te pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que escuchen este mensaje, Señor, sean edificados y que su mente, su alma sea abierta, mi Dios, para que puedan atesorar tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, reciba toda la gloria y toda la honra. Dios te bendiga, Susana, Irene, Katiuska, Dios te bendiga, Víctor González, Dios te bendiga, Pastor Amelia también, Dios me la bendiga. Sé que ya se están conectando y el tema de esta tarde es si Jesús viniera hoy. Si Jesús viniera hoy. Hay una alabanza eh, que la canta René González y es así mismo, si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le iríamos a dar? Pero no la voy a cantar, voy a dar el estudio que corresponde a este tema. Si Jesús viniera hoy. Para ello voy a usar la base escritural en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí hay una afirmación de parte de estos varones que eran ángeles que se pararon junto a los discípulos cuando Jesús fue llevado del monte de los olivos y recibido, como dice lo que acabo de leer, recibido en el cielo. Hay tres puntos bien importantes que voy a tocar en este tema. Como punto número uno es: los cristianos muertos serán levantados. Los creyentes, en el segundo punto, los creyentes que estén vivos escaparán de la muerte. Tercer punto, algunos se avergonzarán en su venida. Vamos a estarlo viendo cada uno de ellos y vamos a estudiar en esta tarde lo que la palabra del Señor nos enseña. A manera de introducción, de nuevo quiero recordarles, si Jesús viniera hoy, Cristo viene otra vez. Esto tenemos que tenerlo por seguro, porque si Él murió y resucitó, tenga por seguro que vendrá a recoger a su iglesia. Eso no se puede dudar, porque como Él lo prometió, que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra e iba a resucitar, eso pasó. Y le damos gloria a Dios porque el Señor en su misericordia nos permitió ir a Jerusalén, a mi esposa, a mí, al pastor Manuel Arauz, y estuvimos en ese lugar. Y la tumba está vacía. Donde Él fue puesto, ahí no hay nada. Está vacía la tumba. Así que es posible que para millones de personas esta verdad la pueden aceptar, pero únicamente intelectual. O sea, intelectualmente nada más pueden entender esto.
pero no realizan que es una verdad dicha por Jesús. Porque cuando vemos la palabra, Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si así no fuere, yo lo hubiera dicho, dice allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos del 1 hasta el 6. Así que está dicho por Él que regresa por su iglesia. ¿Por qué? Porque es verdad. Jesús no podía mentir. La Biblia nos enseña que no hubo engaño en su boca, que todo lo que dijo fue real porque Él era la verdad encarnada, era la verdad hecha carne. Ahora, relativamente pocos permiten que esto cambie sus vidas, aunque entiendan la historia y de alguna manera quizás han visto la muerte, la crucifixión de Jesús y películas que se han visto, pero muchos no realizan verdaderamente que necesitan y necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Para ellos, o sea, para estas personas que solo lo ven como una historia, puede ser un hecho más y bastante extraño, porque imagínense que una persona resucite, no es que fácil de entenderlo mentalmente o emocionalmente o con nuestros sentimientos. Necesita que Dios obre en cada uno de nosotros para que podamos entender esto por fe, que Jesús resucitó. Ahora, nosotros, ¿cómo ajustaríamos nuestras vidas? Esta es una pregunta. ¿Cómo ajustaríamos nuestras vidas si supiéramos que Jesús viniera hoy? Por eso el tema de esta noche. Ahora, tenemos que ver las señales que debemos estar atentos para la venida de nuestro Señor. Esto está lo más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde. Israel, por ejemplo, para usarlo como ejemplo, es una nación según Ezequiel capítulo 37. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, y este capítulo específico, el 37, Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice que le profetice a estos huesos secos. Aquí, estos huesos secos se referían al pueblo de Israel. ¿Por qué pasó esto? Porque habían perdido la esperanza de que ellos iban a tener una nación. ¿Por qué pasaba esto? Por causa de la desobediencia. Siempre que el hombre desobedece a Dios, entra en unas etapas terribles de separación de Dios, porque el mismo hombre le da la espalda a Dios, entonces Dios no actúa en favor de él. Y eso pasaba con el pueblo de Israel, cuando se apartaron de servir a él, entonces los llevaron de nuevo en cautividad y ahí es donde el profeta ve esta visión de los huesos secos, así le llama la escritura, pero se refería al pueblo de Israel. Cuando él profetiza, escucha la voz de Dios que le dice profetiza, dile que recobren vida, claro, esto se hace y recobran vida y lo hace en dos partes, porque primero recobra la vida en lo que es la carne y luego después le profetiza lo que es el espíritu. Ahora, el pueblo de Israel es una de las señales más fuertes que nosotros debemos de estar prestando atención, porque en las noticias se nos ve cómo este pueblo ha sido y está rodeado de enemigos, no tiene amigos en su alrededor y todos quieren es destruirlo. ¿Por qué? Porque saben que ahí es donde Dios regresará en la persona de Jesús en su segunda venida. Así que el pueblo de Israel se establece como una tierra que entra en lo que es la política. Luego, una restauración espiritual por fe. Así que ellos son una nación que nos debe de enseñar a nosotros que todo lo que le está pasando, lo que nos enseña es que todo lo que está escrito que va a suceder al pueblo de Israel es porque la venida del Señor está cerca. Cuando nosotros leemos los siguientes capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos que hay un poderío que se está preparando. Esto es Rusia. El pueblo, este pueblo va a ser, como dice la escritura, devastado en guerra. ¿Por qué? Porque hay un poderío militar y el único objetivo de esta nación de Rusia es el Medio Oriente sobre el pueblo de Israel.
Así que eso nos da a nosotros que debemos de estar atentos a todo lo que está pasando en el Medio Oriente, porque son señales inequívocas de que el Señor viene por su iglesia. Hay muchos que no se han dado cuenta lo que está pasando en el mundo y siguen actuando como que no pasa nada, pero tenemos que tener cuidado. Veamos lo que dice en Apocalipsis 13, versículo 16. Todo esto se está preparando para darle el paso al anticristo. Y eso es lo que nosotros debemos de estar atentos. Todo lo que se realiza dentro del pueblo de Israel y con otras naciones a su alrededor o alrededor del mundo es porque se está preparando para dar paso al anticristo. Eso está cerca, amados hermanos y amigos que me escuchan, y por eso es importante que entendamos este tema. Si Jesús viniera hoy, ¿estás listo para irte con él? Veamos lo que dice Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y aquí habla del tiempo cuando ya esté la marca. Dice, y hacía que a todo pequeño, grande, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiera o pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que todo lo que estamos viendo hoy son adelantos, son prácticas. Si, si no lo ha visto de esa manera, esta noche, a través de este estudio, Dios permita que abra su entendimiento. Y lo dije en una de las predicaciones de un domingo, donde ahora en día usted no puede entrar a un centro comercial o a una tienda si usted no tiene puesta una mascarilla, una tapaboca. Entonces, de nuevo, son prácticas. ¿Y qué dice la escritura? Dice que el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Es decir, que va a ser una ley que se va a establecer en el tiempo cuando el anticristo esté gobernando aún más de lo que está gobernando hoy. Así que como iglesia preste atención a todos estos que está pasando alrededor del mundo. La epidemia que tenemos ahora es parte de las profecías cumpliéndose. Todo está escrito. En otras palabras, no puedes, como dije, comprar ni vender si no tienes esa marca. Y hoy, imagínense, no es la marca, es una prueba, una mascarilla. Tienes que tenerla, si no, no te dejan entrar a una tienda o a un centro comercial. Así que piense por un momento, ¿qué pasaría si Jesús viniera hoy? ¿Estamos listos para irnos con Él? Esa es la pregunta. Así que no es que estemos en la gran tribulación, porque tenemos que tener cuidado de esto también. No, esto es, como dije, es un ensayo y Dios nos deja ver que así va a suceder. Si ahora es con una mascarilla, pues será igual cuando esté la marca de la bestia, el 666. Así que Dios nos advierte en todo tiempo, en todo momento, que necesitamos estar listos y preparados para partir con Él. ¿Qué vemos a través de la misma naturaleza? Hace unos días atrás, en México hubo un terremoto fuerte, pero son señales que la misma naturaleza da. Hay hambre, hay pestes, terremotos, huracanes, tsunamis, incendios. Es decir, la misma naturaleza está diciendo basta ya del pecado que está sobre mí. Eso es la tierra hablándonos, la misma naturaleza. ¿Cómo yo lo sé? Veamos lo que dice Isaías 24, versículo 20. Está en la palabra de Dios. Isaías 24, versículo 20 dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Ahí está escrito. El pecado de la humanidad, dice la escritura, que hace tambalear a la tierra como un borracho, como un ebrio. Así que imagínense la misma naturaleza diciéndolo basta ya de no prestar atención a lo que está pasando en el mundo. ¿Ok? ¿Qué ocurriría
cuando Cristo venga? ¿O qué ocurrirá cuando Él venga? Como primer punto, ¿los cristianos muertos serán levantados? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y bueno, tenemos la escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice así: Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra duermen son los que han muerto. Luego dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que en los sepulcros hay dos tipos de personas que han muerto. Unos tienen esperanza, otros no tienen esperanza. ¿Qué significa esto? Que los que murieron en Cristo, los que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, tienen esperanza de resurrección. Pero los que mueren sin Cristo, los que murieron creyendo en una religión, no tienen esperanza. Eso es lo que dice el versículo acá. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los que murieron en él. ¿Cómo es esto? ¿De dónde los traerá? Vienen del tercer cielo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, todos los que han muerto y han recibido a Jesús en su corazón, en el momento de morir, en el momento que el alma se separa del cuerpo, su alma sube al tercer cielo. Eso lo dice en Apocalipsis 6, versículo 9 y 10. Dice que cuando abrió el quinto sello, vio las almas bajo el altar. Hay un lugar específico en el tercer cielo, donde el alma del que ha recibido a Cristo Jesús llega y está delante de Dios. Cuando Él venga, en el verso 14 que estoy leyendo de Primera de Tesalonicenses 4, dice que Él traerá con Él a los que durmieron en Él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, hay un orden de eventos. Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que escudriñar con cuidado este orden de eventos para que no vayamos a enseñar algo que no esté en la escritura. Así que esto es maravilloso cuando a la voz del arcángel y al sonido de la final trompeta, ¿estás listo para esto? ¿O para ese momento? Esa es la pregunta. Si Él viniera hoy, si en este momento sonara la final trompeta, ¿estás listo? Hay algunos sonidos de trompeta que aparecen en Apocalipsis, pero esos son sonidos de trompeta para juicios. Pero en este momento vamos a ver uno que nos indica es en el momento de la resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús. Como dije, maravilloso esto cuando el arcángel suena la final trompeta y nosotros seremos transformados. Veamos lo que nos dice el versículo 16 una vez más. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección. Más tarde habrá otra. O sea, 1007 años después habrá otra resurrección, pero esa resurrección es de aquellos que murieron sin Cristo. Van a tener que presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Para esa es esa resurrección. No es para vida eterna, es para condenación eterna. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que es maravillosa la esperanza cuando nosotros morimos en Cristo o estamos en Cristo. Esto es verdaderamente glorioso y una esperanza alentadora para cada uno de nosotros.
Así que la tumba no es un lugar de desesperanza para los muertos en Cristo. Por eso es que cuando alguien parte con el Señor, sí, humanamente nos duele porque es un ser querido que parte. Pero la esperanza bienaventurada que tenemos es que ha pasado a estar a la presencia de Dios. Luego, los cristianos, cuando mueren, van al cielo, como dije, a la misma presencia de Dios. Veamos lo que dice en 2 Corintios 5, versículo 8. Todo lo que le enseño está en la Escritura. 2 Corintios, capítulo 5, verso 8 dice, pero confiamos, el apóstol Pablo dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor? Claro, el cuerpo se quedará aquí en la tierra, porque la Biblia dice, por cuanto polvo eres y al polvo volverás. El espíritu vuelve a Dios, según lo que nos enseña Eclesiastés 12, verso 7. Dice, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma es aquí donde está el meollo de todo ser humano. ¿Dónde va a ir tu alma después que se separe de tu cuerpo? ¿Dónde? Si estabas preparado en Cristo Jesús, la Biblia nos enseña que en ese instante vamos al tercer cielo. Pero si no tenías a Cristo en tu corazón, es un infierno que te espera. Y de ese lugar nunca, nunca saldrás. Y cuando salgas, vas a salir únicamente para ir a postrarte delante del Señor y declarar que Jesús es Dios para gloria de Dios Padre, pero no es para salvación. ¿Por qué? Eso está escrito en Apocalipsis 20, comenzando del verso 11 al 15. Ahí está el juicio del gran trono blanco. Y en el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo no quiero que eso te acontezca. Por eso traigo estos temas, no para infundirte temor ni miedo, sino para que entiendas el amor grande que Dios tiene para ti, dando aún a su propio Hijo para que Él viniera y rescatara nuestras almas de ese lugar. De eso es que nos ha librado. Nos dio vida eterna porque necesitábamos esa vida eterna. Una vez más voy a leer 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En el momento que el alma se separa del cuerpo, es trasladada al tercer cielo ante la presencia del Señor. Esto es maravilloso. El Señor regresará trayendo consigo las almas de los cristianos que han resucitado y vendrán a recoger sus cuerpos y el espíritu. Así que el cuerpo que recibimos o vamos a recibir en ese momento será como el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo yo sé esto? La Biblia nos lo dice. Por eso la confianza de enseñar a través de su palabra, porque ella sola se enseña. El cuerpo que vamos a recibir en el momento de la resurrección será como el cuerpo de Cristo. Ahora veamos primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice la Escritura, seremos semejantes a Él. Claro, en algunos medios enseñan que Jesús es espíritu. Dios es espíritu. Eso lo dice en el Evangelio de San Juan. Entonces dice que si Dios es espíritu, Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero cuando Jesús resucita, Él le pensaron que había resucitado en espíritu. Y los mismos discípulos se ven un poco turbados, asustados, porque pensaron que era un fantasma
que había llegado a la ribera donde ellos estaban pescando. Eso está en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, en el verso 38. Ahí la escritura dice, Jesús hablando les dice, ¿por qué vienen a vosotros estos pensamientos? Pensando que soy un fantasma, que soy un espíritu. Mirad mis manos y palpadme, les dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Esa es la respuesta del Señor Jesús después que había resucitado. Y la Biblia dice, lo que acabo de leer, que tendremos ese cuerpo, un cuerpo ya glorificado, en una dimensión diferente a la que ahora tenemos. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo que se corroe, que se corrompe, se va a podrir, pero en el momento de la resurrección, si es que ya hemos partido con Él en la muerte, pues será transformado en esa forma como Él resucita. Pero si estamos en vida, esto inmortal, dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, será, dice, vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Así que esa es la fe y esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, no más muerte, no más limitaciones. Ayer en la predicación del pastor Manuel hablaba acerca de la venida del Señor también. El Señor nos ha estado inquietando a llevar estos temas que son de suma importancia para la iglesia y aquellos que todavía no se han decidido por Cristo, que entiendan que es necesario rendirnos a Él y Él cambiará nuestras vidas, Él transformará nuestro ser. Así que el segundo punto, los creyentes que estén vivos escaparán la muerte. Vamos a verlo a través de la Escritura, porque claro, la Escritura sí nos dice en Hebreos 9, versículo 27, que más adelante lo vamos a leer, que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. Pero no dice que todos van a morir. Está establecido, dice, pero si estamos, como digo, si Jesús viniera hoy, todavía estamos en vida, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser transformados. Veamos lo que nos dice el verso 15, 16, 17 de Primera de Tesalonicenses una vez más, porque es importante que entendamos esta bendita palabra de Dios. Dice el apóstol en el versículo 15 de Primera de Tesalonicenses 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Aquí es el Señor usando a Pablo para hablarnos a nosotros. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no moriremos. Luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, no en el aire, sino siempre con el Señor. Así que la Escritura nos lo enseña. Y yo siempre he dicho a la iglesia, hay que saber buscar para poder entender el mensaje que Dios tiene en su palabra para nosotros. La muerte, déjeme decirle, ha cobrado su precio desde hace muchos siglos. Después que Adán y Eva pecan, en ese instante entró la muerte. Si vemos con cuidado, cuando Dios crea a Adán y a Eva, no los hizo para que murieran, era para que vivieran eternamente. Pero cuando desobedecieron, entonces entró la muerte, no solamente muerte espiritual, sino muerte física. ¿Por qué yo digo esto? Porque vemos en una familia donde su hermano le quita la vida a su hermano.
Caín le mata a Abel. Entonces, ahora vemos que Adán murió, Abel murió, Matusalén murió, Sansón no fue lo suficiente fuerte para escapar de la muerte. El sabio Salomón no fue suficiente la sabiduría que tenía para escapar de la muerte. Todos estamos puestos para la muerte, según lo que dije, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Aquí tenemos que entender que muchos enseñan o creen que después de la muerte ya no hay más nada. Déjeme decirle que es ahí donde comienza la verdadera existencia para toda la eternidad. Si tú elegiste a Cristo como tu Señor y Salvador, entrarás a morar a la gloria eterna de Dios. Como dice el apóstol San Pedro, en la segunda carta dice que Dios tiene para nosotros cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la paz y la justicia. Entonces yo creo eso. ¿Por qué? Porque estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron plasmadas estas palabras para que nosotros ahora entendamos que todo lo que Dios ha hecho ha sido en beneficio de nosotros, de su pueblo, de su creación. Ahora, no todos los cristianos moriremos, porque de nuevo, si Jesús viniera hoy, junio 25 del 2020, estamos todavía en vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ser transformados, vamos a ser revestidos de una materia, de un cuerpo diferente al que tenemos. Así que los que estamos viviendo cuando Él venga seremos, dice la Escritura, arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios 15, versículo 51. No todos dormiremos. Así dice la Escritura. No todos. Así que esta es una esperanza maravillosa en cada uno de nosotros. Claro, el deseo yo creo de todos es que estemos en vida cuando Él venga. Pero si nos toca que partir, lo importante es estar listos y preparados para partir con Él. Eso hará la diferencia. Como Enoc y Elías. No sé cuántos saben de la historia de estos dos hombres que aparecen en la Escritura. La Biblia dice que Enoc, Dios lo amaba tanto porque se constituyó, dice, amigo de Dios. Y Dios dice que lo traspuso, o sea, lo transforma y se lo lleva. Ahora, no sé si alguna vez se ha puesto a pensar que cuando Dios hace su creación, puso eternidad en el corazón de ellos. Así que en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Sabe qué, Enoc? Hasta el día de hoy, ese corazón sigue palpitando como el día cuando nació. Sigue palpitando. Elías, que fue llevado en el carro de fuego, en un carro, dice la Escritura, su corazón sigue palpitando, trabajando desde el día que nace hasta el día de hoy, y son miles de años. Porque Dios, dice la Escritura, que puso eternidad en el corazón de ellos. Tu corazón es eterno, tu alma es eterna, tu cuerpo es eterno, tu espíritu es eterno. ¿Por qué? Porque después de muerto es cuando comienza la eternidad, sea con Dios o separado de Dios. Y la separación de Dios es el infierno, es un castigo eterno y no te lo recomiendo. Así que es mejor que busquemos una forma de que nuestro ser
sea transformado a través de la palabra, a través de someternos a la voluntad de Dios, a través de arrepentirnos de lo que hayamos hecho. Y Dios en su misericordia y por su sangre dice que Él nos limpia de todo pecado. Esto verdaderamente nos lleva a una esperanza, pero algunos se avergonzarán cuando venga por su iglesia. Lo vamos a ver en la Escritura. Esto es maravilloso, saber que nos vamos con Él, que tenemos que estar convencidos y seguros de nuestra salvación. No porque yo lo digo, es que la Escritura nos lo dice. Que tú y yo necesitamos estar seguros de nuestra salvación, que es a través de Jesucristo, no es por otro medio, no lo hay, excepto Jesús. Él lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En la carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, en la primera, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay ningún esfuerzo humano que se pueda hacer para que el pecado de nuestro ser sea quitado, sea borrado, a menos que la sangre de Cristo nos cubra. Si te arrepientes de todo corazón, Él lo hace. Esa es la promesa que Él tiene en su palabra. Veamos lo que dice Primera de Juan, verso 2, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados ante Él en su venida. Este versículo es fuerte para todos, porque tenemos que tratar de que nuestra vida esté de a tono a la voluntad de Dios, aún en nuestros pensamientos. Si hemos fallado aún en pensamientos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Cuanto más si hemos hecho el acto de pecado, aún más todavía. La Biblia nos dice en este versículo, Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, y ahora, hijitos, esto no es Juan, esto es Dios mismo a través de Juan. Permaneced en Él, o sea, en Cristo, en Dios, para que cuando Él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados ante Él en su venida. Yo quise traer este tema porque es necesario que todos estemos listos en todo tiempo, de mañana al mediodía, tarde, noche, siempre, porque he enseñado a la iglesia que el cristianismo es 24/7. El cristianismo no es únicamente el día jueves de oración, perdón, de estudio bíblico, o el martes de oración, o el domingo cuando nos reunimos como iglesia a adorar y a glorificar el nombre de Dios. La Biblia nos enseña en Lucas 1, versículo 75, en justicia y en amor, delante de Él, todos nuestros días. Lucas 1, versículo 75 dice: en justicia, en amor, todos los días delante de Él. Está en la Escritura. Debemos permanecer en Él para poder tener confianza. Si no pertenecemos a Él, no va a haber confianza en nuestra vida. La gente muchas veces sí cree en Dios, pero no acepta a Jesús como su Señor y Salvador. La gente muchas veces puede hacer grandes sacrificios, puede ir kilómetros y kilómetros de rodillas ofreciendo estos sacrificios, pero dígale que acepte a Cristo
No lo hace, no lo hace. ¿Por qué? Nuestra hermana Janet en la mañana daba en el estudio, están atados y necesitamos verlos envueltos en amor, orar, ayunar por ellos, para que Dios en su infinita misericordia los alcance, como un día me alcanzó a mí y te alcanzó a ti también. Así que el sacrificio ya está hecho, se llama Jesús, Él lo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que tener confianza cuando Cristo regrese. Yo tengo esa confianza plena de que me voy con Él. Piense por un momento lo súbito de su venida. Dice la Escritura que es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Si parpadea, vea el tiempo que se tarda. Será en milésimas de segundos. Pero nosotros necesitamos estar preparados. Así que, amados, hermanos, hermanas, amigos, que están escuchando o los que después quizás verán esta enseñanza, el deseo en mi corazón es que vayamos con Cristo, que nos vayamos en el rapto. Cuando este mensaje lo escuches, déjame decirte que Dios quiere que estemos siempre atentos en todo momento. Un momento de descuido, pudiéramos quizás perder nuestra salvación, porque nos descuidamos. A veces dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos. Gloria a Dios, dirán algunos, porque ahora las congregaciones no se están congregando porque los locales de las iglesias están cerradas. Pero ¿qué pasará cuando ya se abra totalmente? ¿Te congregarás? Eso solamente tú lo sabes, pero es necesario aclararlo porque Dios quiere que sea un Dios en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez, en la prueba o en la vida solvente. No solamente en el tiempo de prueba, como lo dije anteriormente, tenerlo de emergencias. No, Dios no es un Dios de emergencia. Tenemos que tener claro eso por su palabra. Esta es una verdad solemne para todos los que somos cristianos. La venida del Señor es real. Eso no fallará. Prepárate para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, el regreso de Cristo es una verdad solemne y un acontecimiento bendito para todos aquellos que le estamos esperando. La Biblia dice que somos bienaventurados si nos encontrara haciendo así, es decir, atentos a lo que Él quiere que nosotros seamos en el cristianismo. No puede quitarle a la Escritura, yo no puedo quitarle ni añadirle. Lo único que debemos hacer es creer en Dios, tal como está escrita su palabra. Él dice que viene y no tardará. Lo dice en Apocalipsis 22. He aquí vengo en breve. Este tiempo que estamos viviendo, pandemias, se le llaman pestes, está escrito que va a suceder, pero lo que nos indica eso, señales de que Él viene por su iglesia. Resta de ti que lo creas o no lo creas. Tienes un libre albedrío, tienes una voluntad propia, si lo quieres aceptar o no lo quieres aceptar. El cristianismo no es obligado, esto es voluntario. Cuando es voluntario, déjame decirte que Dios comienza a hacer los cambios en nuestra vida. Y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solamente cuando estamos en Cristo, no en religión. La religión no te cambia. Cristo te cambia por el poder de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Él te regenera, te cambia, te transforma, te hace una nueva criatura. En otras palabras, una nueva creación, porque tú cambiarás por el poder de su palabra. Por eso, amado amigo, hermano, es necesario que escudriñemos la palabra, que leamos la Biblia para que veamos y entendamos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Así que todos estos cambios se dan por su palabra y por el Espíritu Santo. Así que en esta tarde, si estás dispuesto a que Jesús sea el Señor de tu vida, si crees que lo que he enseñado en esta tarde es su palabra, y si tú quieres invitarlo a tu corazón, lo puedes hacer. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice así: He aquí, yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas son palabras de Jesús. Esta es la revelación que el Señor hizo a Juan. Él le dice aquí: yo estoy a la puerta, estoy en pie ante la puerta, está en pie delante de ti en este momento y te está tocando la puerta de tu corazón. Déjame decirte, ese corazón, la manecilla para abrir esa puerta, solo está por dentro, no tiene manecilla por fuera. Por eso Él dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Él toca. Y solo tú puedes abrirla, porque por dentro de tu vida y ese corazón tú puedes abrir esa puerta y Él puede entrar. Solamente si tú lo dejas. Nunca te va a forzar, pero en aquel día te pedirá cuenta también. Te dirá: toqué a tu puerta, te dije lo que tenías que hacer y no la quisiste abrir. Por eso yo te invito en esta tarde, si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. De nuevo el título: si Jesús viniera hoy, ¿te irás con Él? ¿Quedarás avergonzado? Tú lo sabes, yo no lo sé. Por eso quise traer este mensaje, este estudio, para que entendamos que el Señor te acepta tal como eres y en el caminar te cambia, te transforma, te hará una nueva criatura. Si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, repite esta oración. Hazla después de mí. Dile: Padre, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, pero he escuchado tu palabra y tú me dices que necesito aceptarte. Padre, en el nombre de Jesús, recibo a su Hijo como mi Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Te pido que tu sangre me limpie de todo pecado. Ahora, si lo haces, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y estaré agradecido para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Si hay alguien que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, envíeme un texto y estaremos orando para que el Señor en su misericordia transforme, cambie su vida, le fortalezca, y cuando se abra los locales de la iglesia pueda usted tener un lugar donde congregarse. Vamos a orar para quedar despedido de este estudio. Bendito Dios y Padre celestial, te doy la gloria y la honra, Señor, porque solamente a ti te pertenece, Señor. Gracias por su palabra, ha sido dada a su pueblo. Permita, Señor, que todos aquellos que han estado conectados, mi Dios, a esta plataforma del Internet,
Tú, mi Señor, en el nombre de Jesús, los bendiga conforme a tu misericordia. Que tu paz, Señor, cubra todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el amor tuyo, Señor, los envuelva y que haya fortaleza, Señor, y fe, sabiendo, mi Dios, que de un momento a otro tú vendrás por tu iglesia, Señor, y que nos iremos contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, amados. Pasen muy buenas tardes.